El Caribe con Rita Incurramba continúa desarrollando temas de gran interés social y de actualidad, acompañada de personajes de la salud física y mental, de instituciones, de empresarios, de profesionales, artistas, de jóvenes y sobre todo de la familia de la región Caribe de Colombia y parte del mundo. Nos vemos los festivos por Telecaribe, un canal para todos. Queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba, yo soy Rita Caballero Rosales y como siempre, llegando a ustedes con los mejores temas de gran interés social. Esta es una pregunta que me estoy haciendo yo, pero que se están haciendo millones de familias en la región Caribe en Colombia y parte del mundo que me siguen fielmente. ¿Por qué? Escúchenla. ¿Por qué tanta demencia senil? Esa es una pregunta que hoy esperan con ansias las respuestas, como le dije, todos los familiares, todas las familias, o todos los familiares de todas las familias de la región Caribe de Colombia y del mundo. Doctor Ernesto Barceló Martínez, neurólogo de la Clínica Hospital o del Hospital Militar. Nada menos y nada más que del Hospital Militar, donde me imagino que se deben desarrollar con más frecuencia esta clase de patología. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba, qué placer inmenso. Yo no hubiera desarrollado por nada en el mundo este tema en este mes si no tuviera la importancia que tiene y las ansias de muchas familias de ver, de escuchar sus respuestas sobre todas las preguntas que no son hechas por mí, sino por muchos televidentes. De nuevo, bienvenido al Caribe con Rita desde este sitio lindo, Loe Café, llenos de chorritos, de flores románticos, en fin. Una patología tan preocupante y un sitio tan romántico, ¿no? El contraste, pero eso es lo que necesitan los humanos. Bienvenido, doctor. Gracias, Rita. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa. Doctor, cuando yo lo llamé a usted y le comenté, doctor, tengo una inquietud, tengo una pregunta. Tienen muchos colombianos, mucha gente del mundo esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tanta demencia senil? ¿Cuántos tipos de demencia senil existen? ¿Qué diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia senil? En fin, estas tres por ahora porque son muchas, muchísimas. Gracias, Rita. Esa es una pregunta que nos hacemos todos permanentemente, no solamente el público en general, o sea, los pacientes en general, la población, sino nosotros como médicos. Y es uno de los rangos, de los objetivos de investigación que más nosotros estamos trabajando. Hoy, desde el 2013 hacia acá, hemos cambiado un poquito los criterios de diagnóstico y las denominaciones. Hoy no hablamos tanto de demencia, sino de deterioro cognitivo. Y hablamos de deterioro cognitivo mayor, que es lo que antiguamente llamamos demencia, que es cuando el paciente, además del problema cognitivo, tiene problemas de funcionalidad, sobre todo en las actividades de su vida diaria. ¿Cómo cuáles? Señalemos algunas de esas actividades. Bañarse, ir al baño solos, comer solos, desempeñarse en sus actividades de vida diaria de manera independiente. Y por el otro lado está el deterioro cognitivo menor o leve, que hay deterioro, pero no hay todavía un compromiso funcional, que es muy frecuente y es lo que algunos hablan como un estado de predemencia, que habría que considerarlo de alguna manera y que ahí diferente. Es donde se inicia. Ahí es donde se inicia. Hoy sabemos que cuando un paciente comienza con los síntomas, por lo menos unos 20 años antes ya comenzaron los cambios patológicos en su cerebro para que terminen produciendo. Pero no lo había observado, no lo había notado el paciente. Pueden no notarlo, porque eso se manifiesta inicialmente con cosas muy sutiles o de pronto ni siquiera se evidencia claramente. Sí. Entonces ya los estudios han demostrado que definitivamente hasta 20 años o incluso hasta 30 años antes ya comienzan los cambios en ese cerebro.
Y para continuar con tu pregunta, hay otra, del deterioro cognitivo mayor o llamado demencia, hay varios tipos. Sí. Y dependen primero de qué las causa. ¿Qué las causa? Sí. La gran mayoría son enfermedades neurodegenerativas, pero hay otras que son por lesiones vasculares en el cerebro o una mezcla entre vascular y degenerativas, que hoy en día es lo más frecuente encontrar esa mezcla de causas, ¿no? Sí. Desde el punto de vista fisiopatológico. Y estos son los tipos de demencia más frecuentes, por hablar de demencia, con lo que nosotros contamos, y de ahí vienen. Ahora, ¿el Alzheimer qué es? El Alzheimer es un tipo de demencia o de deterioro cognitivo mayor asociado a estos cambios degenerativos que están plenamente identificados desde el comienzo de 1900 algo. O sea que eso es muy viejo ya. Ya no hablamos de demencia senil. Queremos no hablar de demencia senil porque asociamos la senil a senectud y decíamos, bueno, es porque esa persona ya llegó a determinada edad, entonces se demenció, y se demenció por la vejez. No. Y significa que la demencia senil esta patología no está afectando exclusivamente a las personas de la tercera edad. No necesariamente. ¿Desde qué edad? Eso es variable. Hoy la gran mayoría son lo que llamamos de aparición tardía, hablando por ejemplo específicamente de Alzheimer, de aparición tardía, que es después de los 60 años. Sí. Pero hay una de aparición temprana que es antes de los 60 años. Y lo que hablamos ahora, o sea, no es solamente estas degenerativas, pueden ser vasculares o por infecciones o cuadros inflamatorios severos en el cerebro que terminan produciendo un deterioro cognitivo que se asocia a compromiso funcional. Entonces podremos tener personas más jóvenes, mucho más jóvenes, con deterioro cognitivo y compromiso funcional. Eso sería un deterioro cognitivo mayor o una demencia. Hay algo en esta patología de la demencia senil, y es que es progresible, no curable. ¿Por qué con tanta tecnología, con tantos avances, con tantos estudios, no ha habido la posibilidad de frenar esta patología? Es como el caso del cáncer. El cáncer es una enfermedad que crece, que está dentro del cuerpo de todo el mundo. De pronto muchos los tienen, a unos se les desarrolla, a unos no se les desarrolla. Así es, doctor, si estoy diciendo alguna barbaridad me avisa. Y ahí está dentro y se está convirtiendo en lo que usted dijo, en una enfermedad muy progresible, no curable. ¿Por qué, doctor? Por lo que hablamos, la gran mayoría yo te diría que son muy poquitas las demencias, entre comillas, que podríamos nosotros curar. Por ejemplo, hay una que está asociada a hidrocefalia, que se llama demencia por hidrocefalia de presión normal. Esa, sacándole líquido de la columna a la persona, del líquido cefalorraquídeo a través de la columna a la persona, bajamos las presiones de líquido y mejoran cognitivamente. Podríamos decir que podríamos controlarla de manera casi que 100%, pero la gran mayoría son degenerativas. Estas enfermedades neurodegenerativas, hasta el día de hoy, primero que no tenemos ni idea, hasta el día de hoy no tenemos ni idea exactamente por qué se inicia ese proceso degenerativo, por qué las neuronas comienzan a suicidarse, por qué comienza lo que llamamos apoptosis, empiezan a morirse. Hay una cantidad de teorías alrededor del Alzheimer, por ejemplo, que hablan de que son acúmulos de proteína, otras que son deficiencia de algunas proteínas específicas que alteran o de alguna manera producen esta degeneración de esas neuronas y comienzan a morirse las neuronas. Pero es muy difícil uno hoy decir es por esto, por esto. Si esas teorías, Rita, hubieran sido reales y 100% explicativas del fenómeno, hoy controláramos la enfermedad de Alzheimer 100%. Hasta el día de hoy, con todos los avances que hemos tenido en genética, en biología molecular, en todas las áreas, en farmacología, estudios, ninguno de los medicamentos que existen en el mercado hasta el día de hoy ha demostrado ser realmente efectivo para esta enfermedad. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos, doctor, ¿cuál es la más común de esta enfermedad? Porque usted me habló de tipos de demencia senil, pero ¿cuál es la más común, la más frecuente, de la que más se habla? Porque me he encontrado con millones de casos y todos me dicen, tengo
mi familiar tiene demencia senil, mi mamá tiene demencia senil, el vecino tiene demencia senil, el hermano del médico tiene demencia senil, miles de personas tienen demencia senil, voy a una actividad social, tienen demencia senil, pero ¿cuál es la más común? Ya regresamos. El espejo de tu cara, una bella sonrisa. Oralti. ¿Por qué tanta demencia senil? Es nuestro interesantísimo tema. ¿Cuál es la más común, doctor? La más común en el mundo entero sigue siendo la enfermedad de Alzheimer. Es la más común, que es la que comienza con pérdida de memoria y el principal componente clínico es la pérdida de memoria. Y en la medida que va avanzando, obviamente se van comprometiendo pues, otros aspectos de la cognición, el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, la atención, Esos son la los cognición síntomas social. Esos son los principales síntomas como se manifiesta el deterioro cognitivo. Los criterios hoy son muy claros, o sea, y nosotros nos regimos más con los criterios de la Academia Americana de Psiquiatría, le decimos la APA, que está consignados en los manuales de clasificación de enfermedades mentales de ellos. Y ahí están claros los criterios. Entonces, los criterios, una de las cosas fundamentales dentro de esto es que tiene que existir un deterioro evidenciado, demostrado de estos aspectos de la cognición, de varios dominios cognitivos. Antes hablamos que tenía que estar la memoria y otros. Hoy aceptamos que puede haber compromiso de cualquiera de los dominios cognitivos. Sí. Atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas. Hoy metemos un aspecto muy importante que es la cognición social, que es esta parte de cómo el individuo puede comprender la cognición del otro, de la otra persona, de cómo yo comprendo las emociones de la otra persona. Sí, claro. Y eso ¿Y cómo tiene que ver mucho con el funcionamiento cerebral. yo que un miembro de mi familia sufra de Alzheimer o de demencia senil? Por eso, porque de pronto se le perdió, empieza a perdérsele las claves de los cajeros o las claves del computador o las llaves. Sí, así tan elemental, claro. Por ahí empieza tan con elemental. Algo tan insignificante como tan es. Elemental. Pero no es para que se asusten, porque a todo el mundo se le pierden las llaves. Entonces, si yo digo que es por pérdida, que se le pierden las llaves, que se le pierde el celular. Y las claves, de pronto tiene 50 claves en la vez. Exacto, si yo digo eso me matan en mi casa cuando lleguen. O se le olvidan los nombres. Y otra pregunta que me inquieta mucho por los pacientes, por los pacientes que he venido observando, ¿por qué la mujer detesta al hombre o el hombre detesta a la mujer? Parece que regresaran al pasado y se la quisieran desquitar. No. Se la quisieran desquitar con el comportamiento, de pronto fueron infieles y lo siguiente, entonces los corretean con cuchillos y los insultan, o si no el hombre, en el caso de la mujer le dice: la bruja, no me quiere traer que no sé qué, no me quiere dar comida, ¿me entiendes? Oye, es que ese es el comportamiento de alguno de ellos. ¿Por qué la demencia es como locura, no? De algunos. No, realmente no es locura. No la podemos clasificar como locura. Entonces, ¿cómo qué? Aclárenmelo bien, porque yo no la distingo, ni la de Alzheimer, ni la de demencia senil, no la distingo. O sea, lo importante aquí es identificar qué es un deterioro cognitivo. O sea, es perder funciones cognitivas que ya yo tengo adquiridas previamente. Pero diferente, eso por ejemplo, lo observa el doctor, el profesional, no, y la el familia, estudioso. La familia. La familia también. Cuando comienzan a ver que se le olvidan las cosas, que repite mucho las cosas, que pelea porque no encuentra algo que guardó, que esconden el dinero y no saben dónde lo escondieron, que comienzan a tener este tipo de alteraciones, principalmente, inicialmente de memoria, pero hay otros que comienzan con cambio de comportamiento.
personas que previamente vienen bien y de pronto se vuelven más agresivos, comienzan a tener alucinaciones, problemas, por ejemplo, de conductuales, como orinarse donde no se deben orinar. O sea, son problemas de conducta que nunca habían observado previamente. Hay que prestar atención porque no todos los problemas de demencia comienzan solamente con problemas de memoria. Por eso es importante hoy quitar ese mito grande de lo que llamábamos demencia senil y hablar más de deterioro cognitivo mayor y tratar de pensar que cualquier persona, ya sea que se deteriora conductualmente o se deteriora cognitivamente o tiene problemas de la funcionalidad general en sus actividades de vida diaria, hay que sospechar que está presentando esto o que va a ir hacia una demencia, mal llamada demencia, o mejor deterioro y cognitivo. otros síntomas más comunes, como para que mis televidentes, que son de todos los estratos sociales habido y por haber, lo interpreten bien. Claro. ¿Qué otra cosa? Como usted dijo, que repiten mucho las cosas, que se vuelven agresivos. ¿Qué más? Lo importante es cualquier cosa que ellos vean, que noten, que es un deterioro con respecto a su estado previo. Si yo, por ejemplo, previamente no soy agresivo y de un momento a otro me vuelvo agresivo, empiezo a decir groserías, empiezo a autoagredirme o a agredir a terceros, empiezan a olvidarse las cosas, empiezo a hablar incoherencias, tengo unas conductas bizarras como orinarme en la pared, por ejemplo, o que me desoriento, voy en el carro y digo, oh, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy. Todas esas cosas hay que pensar que ya puede estar comenzando o puede haber algún grado de deterioro. Sí. Pero no todas las demencias son Alzheimer y no todas las demencias tienen que ver con la edad. Exacto. Entonces hay que mirar, ¿que cada día va a ser más frecuente? Sí. Por ejemplo, hablando de Alzheimer, calculamos que cada 3 segundos hay un nuevo individuo con Alzheimer en el mundo, cada 3 segundos. Y estamos calculando que vamos a tener más o menos 139 millones de personas para el 2050 con Alzheimer. Eso lo acaban de publicar recientemente un gran amigo y colega con el que trabajamos, que de pronto es el referente más grande de demencia para toda Latinoamérica, que es el doctor Ricardo Allegri, Sí. que es el que más ha investigado en estos temas a nivel de demencia en el mundo y en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos, coménteme su experiencia con pacientes jóvenes. Ya regresamos. El espejo de tu cara, una bella sonrisa. Oralti. ¿Por qué tanta demencia senil? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Por cierto, ¿cuál ha sido el paciente que ha presentado esta patología más joven que usted ha atendido? Buena pregunta. Me coges así un poquito desorientado. No, yo creo que hemos tenido pacientes menores de 50 años de inicio de la enfermedad, que eso para nosotros es fundamental, el inicio. Porque es que el inicio de los síntomas, no el inicio de los cambios, porque como te dije, puede pasar mucho tiempo antes, como si fuera la punta de un iceberg. Nosotros vemos la punta, pero no sabemos eso de abajo desde cuándo viene ya sucediendo, ¿no? Y es hacia donde queremos ir ahora. Hemos tenido pacientes menores de 50 años, incluso con cuadros demenciales, pero no tanto degenerativos, sino más asociados a patologías vasculares, enfermedades cerebrovasculares, tanto por isquemias grandes o por microangiopatía severa, algunas enfermedades hereditarias que cursan con demencia de aparición temprana.
En este momento tenemos 2 estudios que nos los está patrocinando directamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología y son estudios encaminados a encontrar las causas o a encontrar factores que podamos nosotros determinar tempranamente desde el punto de vista genético, neuropsicológico y neurofisiológico a través de un análisis que hacemos de las señales electroencefalográficas en esos pacientes para ver si logramos tener un modelo predictivo que nos permita de manera temprana identificar poblaciones que estén en un alto riesgo de presentar demencia o que ya tengan algún grado de demencia, así sea lo más mínimo. Porque la importancia de esto, o sea, no es porque sea algo académico, sino que lo importante es detectarlo en lo que llama el doctor Ricardo Allegri esa ventana terapéutica, que es como una ventana de oportunidades. Es hasta que si este individuo está en una ventana donde yo puedo intervenirlo y evitar que eso progrese. Entonces podríamos evitar que se llegue a manifestar la enfermedad como tal. Evitar que progrese y de paso evitar que el paciente sufra con sus agresiones y la familia también se sienta afectada con el tema, porque tengo entendido que son pacientes que duran muchos años. Sí. Y casi el 100% de los familiares me han respondido, claro, si ya no hacen más nada, ya perdieron la memoria, ya son personas como bebés que hay que atenderlas, que en fin. ¿Es verdad, doctor? Es verdad, y acabas de tocar un tema importantísimo y es el cuidador. El cuidador. Que es la familia en general, son fundamentales en el tratamiento. Esto, como te dije, los tratamientos farmacológicos fallaron. Y de pronto mis colegas me van a masacrar cuando llegue a esto, pero fallaron. O sea, ¿fallaron? No, si hubieran sido efectivos, realmente hoy estuviéramos controlando de una manera muy importante, un gran porcentaje. Y lo único que hacen, doctor, y perdone que lo interrumpa, es controlarlos, pero dopándolos. Entonces son unos entes que los tienen durmiendo o caminando como zombies de un lado para otro. Ese es el tratamiento que yo le he observado a más de uno de los pacientes que cuentan con esta patología, las personas que más o menos conozco, que los tienen ahí dopados. Y de paso, eso que usted tocó, el cuidador, le ponen a cualquiera persona con tal de salir del problema y esta persona no es conocedora, no es estudiosa sobre el tema. Entonces los maltratan y ellos que presentan esa agresividad, entonces eso es una agresividad mutua, porque esta empleada devenga un salario, pero también recibe una agresividad por parte del paciente y eso se les convierte como un problema, ¿no? Sí, eso. Entonces, no hay otra solución, es mi pregunta sobre el tema, que no sean esas pastillas que las dopan, que las duermen, que los vuelven un robot, un ente ahí. No hay otra forma, doctor. No hay esperanzas, no hay una forma de, como mucha gente dice, que se acabe el cáncer, tanta estudio, tantas investigaciones, tantos robots, tanta tecnología, tanta cosa, y no ha habido algo que solucione el problema de esta enfermedad específica, que es la demencia senil o el tal Alzheimer ese. No, sí hay. En todos esos estudios que usted ha realizado, doctor. Sí hay, yo creo que hay mucha esperanza y el objetivo es ese, ¿no? Crear estos modelos predictivos que nos permiten intervenir tempranamente y dentro de esa ventana que nosotros le llamamos, para evitar que aparezcan cosas peores. Todas estas enfermedades pasan por diferentes niveles o estadios dependiendo del compromiso funcional. Lo de la agresividad, como te decía, no son todos. Son pocos los pacientes que realmente se vuelven muy agresivos. Lo que vemos es... Y es verdad que manifiestan el recuerdo del pasado, lo que les hizo el esposo o lo que la esposa les hizo, y entonces que reflejan que se van hacia atrás. Es frecuente encontrarlo, la celotipia, se vuelven celosos o celosas, eso es frecuente encontrarlo. Pero lo importante aquí es que la persona, si es tranquila, va a ser más tranquila. Si fue agresiva, va a ser más agresiva cuando ya tenga el proceso demencial. Y terminan muchos en casas geriátricas y allá terminan con el paciente. Claro. Porque no hay nadie mejor en la vida con calidad humana, con profesionalismo, con ética, con sentimiento, con humildad, que atienda a ese paciente. Así es. Aquí lo más importante es el apoyo familiar. Familiar, el apoyo. Y lo acabas de decir, o sea, el amor que le den a esos pacientes, entender que si pelea porque se le perdió el dinero, que no existe de pronto,
no se pongan a pelear con el paciente, sino a seguirle la Que cuerda. no me tomó las pastillas, dale un Dale un dulcecito, dulce. ya mi Así amor, es. ya te lo voy a dar otra vez, verdad que tú tienes razón, perdiste, verdad que sí, mi amor, gracias por recordarme a mí. Hacerse el demente uno, o en el problema uno, mejor dicho, convertirse en uno en el cuidador con demencia senil, cuidando al verdadero paciente con demencia senil. ¿No es así? Es, totalmente Oiga, de acuerdo. se necesita es psicología, tacto, delicadeza, ir en la parte, darle la razón al paciente porque el paciente es enfermo y usted es el cuerdo. Doctor, inmensamente agradecida Gracias. por su tiempo, por estar presente aquí desde Loe Café, este sitio que le ha llamado la atención a usted, Está ¿no? muy Le lindo. pareció divino, si es Sí. romántico, mire el contraste Sí. de la temática con el amor, con el sentimiento, con la naturaleza, con sitios de ambientes tan lindos como estos. Pero sí, pídale a los pacientes algo, pídale a los familiares algo. Paciencia, doctor, ¿qué le pedimos? A ver, pídale usted en una sola frase. No, es cierto, paciencia, eso es lo más importante. Amor, eso es lo que necesita el paciencia, paciente, que lo solución. comprendan. Y que lo No que comprendan. peleen con él, ¿no? Sobrellévenle las cosas que se van a presentar. Sabemos que es incómodo para cualquier cuidador esa situación porque lo he vivido, pero hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Y estar muy pendiente de ello. De nuevo, mil gracias, doctor, por estar acompañándome en el desarrollo de un tema tan interesante. Y a ustedes, queridos televidentes, gracias por seguirme fielmente durante estos 16 años. Los quiero. Un beso.